Bienvenidos, hermanos. Gracias primeramente le doy a Dios, hermanos, por estar aquí. Iglesia Bautista de Benecer les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Mi primer prédica que voy a dar aquí, hermanos, principio del año. Prediqué 6 veces allá en México, pero el primer prédica que voy a predicar aquí en Iglesia Bautista de Benecer, gloria a Dios, porque Dios nos tiene aquí, porque nos llevó, hermanos, decía mi esposa, nos llevó y nos trajo de regreso con bien, y pudimos compartir, hermanos, allá la palabra de Dios, pudimos glorificar a Dios en todo lo que hicimos. Gracias a Dios, hermanos, que pudimos ver la obra del Señor, la obra de Dios, hermanos, creciendo. A mí me da bastante alegría, me da bastante orgullo, hermano, un placer de que la iglesia, la palabra de Dios sigue creciendo, que obreros, hermanos, siguen trabajando en la obra de nuestro Señor, que nuevas personas siguen llegando, que nuevas personas siguen alabando el nombre de nuestro Señor. Miré en México, hermanos, una gran necesidad, pero una gran necesidad. Miré el pueblo de Dios, hermanos, también personas que verdaderamente anhelan, que verdaderamente desean, que quieren saber de Cristo, que anhelan, hermanos, verdaderamente tener una relación con Dios. Y eso a mí me da gran gozo, me da gran alegría, hermanos, que personas busquen de Dios, que personas se acerquen, que tengan ese deseo de escuchar de la palabra del Señor. Porque me da gusto, hermanos, porque la profecía, el tiempo se está acercando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y miramos una vez más, hermanos, que la palabra de Dios se cumple tal como está escrita. Hay gente, hermanos, de verdad que desea seguir a Cristo. Hay gente que anhela tener una relación con Cristo. Y gloria a Dios, hermanos, por eso. En esta tarde, hermano, yo quiero compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón, que es un ejemplo que nosotros debemos de seguir, es un ejemplo que nosotros debemos de tener verdaderamente la mirada en Cristo. Muchos de nosotros ponemos la mirada en los hombres y desgraciadamente el hombre, hermanos, nos va a fallar, desgraciadamente el hombre nos va a faltar, porque nosotros somos seres humanos y nosotros fallamos a cada instante. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el ejemplo de Cristo, de Jesús, jamás nos va a fallar. Pongamos nosotros, hermanos, la mirada y que sea Cristo el que nos hable a través de su palabra. En esta noche, que Él sea el que nos hable a cada uno de nosotros, hermanos, los que estamos aquí, los que llegamos, que el Señor nos hable. Me gustó ese último canto, hermanos, y de verdad, gracias a Dios por su palabra, y que esta noche, hermanos, sea Él el que nos abrace, el que nos bendiga, el que nos confronte también con su palabra. Y de verdad, hermanos, como dice su palabra, no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos día a día, que vayamos más allá, que podamos seguir nosotros trabajando juntos, que podamos quitarnos toda amargura que hay dentro de nosotros, que podamos quitarnos toda rencilla, que quitemos todo enojo, hermanos, que quitemos toda ira que hay en nosotros, que nos quitemos todo peso, hermanos, que no nos deja avanzar. Que nos quitemos todo peso, hermanos, que nos retrasa. Que nos quitemos, hermanos, todo el coraje que nos retrasa para tener una relación con el Señor. Que nos quitemos, hermanos, toda envidia para tener verdaderamente un anhelo por nuestro Señor, por la palabra de nuestro Señor, por la obra de nuestro Señor. Que nos quitemos, hermanos, toda envidia que nos retrasa para tener esa relación con nuestro Señor, que nos quitemos todo ese orgullo, hermanos, para poder poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo, que es el mejor ejemplo, hermanos, que tenemos. Es el mejor ejemplo que tenemos, que es Cristo, que es nuestro Señor.
que vamos a aprender en esta noche, hermanos, cómo debemos de aplicar ese ejemplo en nuestra vida. Que nosotros verdaderamente pongamos la mirada en nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podamos avanzar, hermanos, en vez de retroceder. De verdad, a mí me da gusto, y se los vuelvo y se los digo, hermanos, me da mucha alegría ver en el rancho, en esa obra, hermanos, que la gente tiene deseos de aprender de la palabra del Señor, que la gente, por la circunstancia, por lo que sea, hermanos, que están viviendo, anhelan la palabra del Señor. Platicando allí con unos hermanos, y de verdad, si el hermano nos está viendo, le mando un gran saludo, un fuerte abrazo al hermano Víctor. De verdad anhela, hermanos, un hombre temeroso del Señor, que apenas empieza en los caminos del Señor, y anhela y desea, busca cualquier momento, cualquier espacio para aprender de la palabra del Señor, y que tuvo pero muchas trabas para poder congregarse, pero gloria a Dios, hermanos, que el Señor lo llamó y el Señor lo va a usar grandemente para la gloria y honra de nuestro Dios. Humildad, hermanos, es el camino para crecer y ser como Cristo. Si nosotros tenemos humildad, hermanos, podemos crecer. Si nosotros tenemos humildad, hermanos, podemos avanzar en vez de retroceder. Si no tenemos humildad, hermanos, vamos a retroceder en vez de seguir avanzando, en vez de seguir al siguiente escalón, hermanos, vamos a retroceder al de más abajo. Cuando una persona tiene orgullo en su corazón, cuando una persona vive con orgullo en su corazón, retrocede, no puede avanzar, porque no puede crecer y jamás podrá ser como Cristo. No, Pablo mismo dice, no que yo ya lo haya alcanzado, sino que me extiendo, sino que prosigo hacia la meta y llamamiento que el Señor nos ha hecho, hermanos. Y el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a que sigamos su ejemplo. Claramente lo dice por ahí en 1 de Pedro 2:21, que para eso fuimos nosotros llamados, para que sigamos el ejemplo. Ejemplo tenemos para que sigamos las pisadas que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, a los hermanos que estuvieron aquí, que se mantuvieron fieles al Señor, aún en la ausencia del pastor, aún en la ausencia de la familia pastoral. Ustedes siguieron firmes en las cosas del Señor, porque pues ustedes no miran a ningún ser humano, ustedes tienen la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo 11:28 dice así, y vayamos a la palabra del Señor, hermanos. Mateo, en este año vamos a comenzar una serie de predicaciones, de sermones, hermanos, que vamos a usar mucho la Biblia. Entonces vamos a empezar también a preparar varones para seguir usándolos para predicar. Vamos a preparar muchos cambios, entonces necesitamos reunirnos urgentemente en estos días, hermanos. Mi esposa tiene un anuncio al final, porque también para los maestros y todo eso. Entonces vamos a empezar duro, hermanos, glorificando a nuestro Señor y haciendo lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, porque si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Mateo 11:28, si lo tiene, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice la palabra de nuestro Dios así. ¿Lo tenemos, hermanos? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amantísimo Padre Celestial, vuelvo a ti, Señor, en esta hora. Primeramente, Padre, pidiéndote perdón por mis faltas. Señor, que seas tú, Padre Santo, en esta hora tomando a este siervo inútil, Padre, a este instrumento, Señor, que tú has llamado para glorificar tu santo nombre, para servirte, Padre Santo. Te pido, Señor, que en esta hora seas usando estos labios, esta voz, esta garganta, Padre Santo, y que puedas transmitir, Señor, tu palabra. Padre Santo, que prepares estos corazones, Señor, y si ya están preparados, Padre Santo, que podamos salir de este lugar bendecidos, glorificando tu santo nombre, porque tú nos has hablado, Señor. Te pido, Padre Santo, que quites, Padre, toda interrupción, que quites, Señor, cualquier cosa, Padre Santo, para que tu palabra sea predicada
tal y como está escrita, Señor. Que no permitas, Padre Santo, que salgan palabras mías, porque palabras mías pueden lastimar a tu iglesia. Palabras mías, Señor, no sirven de nada, Padre Santo, pero tu palabra, Señor, es la que edifica. Tu palabra, Señor, es la que levanta. Tu palabra, Señor, es la que bendice. Tu palabra, Señor, es la que nos abraza. Tu palabra, Señor, es la que verdaderamente puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y puede hacer eco, Señor, en nuestro corazón, y que podamos, Padre Santo, ponerla en práctica diariamente, Señor. Nosotros no somos cristianos de domingo, nosotros no somos cristianos de miércoles, nosotros somos cristianos 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, Señor, porque tú nos has llamado con un propósito solamente de adorar y glorificar tu santo nombre, Señor. Sé con tu pueblo y en tus manos estamos, porque lo hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Todos soñamos, hermanos, con llegar muy alto. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño. Yo me acuerdo claramente cuando estábamos pequeños que íbamos a visitar a mi abuelito. Y mi abuelito a todos nos preguntaba para qué íbamos a estudiar. A todos. ¿Y tu hijo para qué vas a estudiar? No, pues por allá salían doctores, ingenieros, arquitectos. Todos soñábamos en alto, hermanos. Todos soñábamos en llegar muy alto. Desde pequeños se nos ha enseñado, hermanos, que debemos prepararnos para el futuro. Desde pequeño. A mí mi responsabilidad que me ha dado el Señor es preparar, ayudar a mi hija para que ella se prepare para llegar a hacer algo. Que ella estudie para que pueda tener un mejor futuro. Y todos también, hermanos, hemos soñado o soñamos que nuestros hijos se preparen, que estudien para que tengan un mejor futuro, para que les vaya bien, para que tengan buenos estudios, para que tengan una buena carrera, para que tengan así un buen trabajo y que no se queden hacia atrás. Sin embargo, hermanos, nosotros eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Nosotros como creyentes que somos, queremos lo mejor para nuestros hijos. Yo no creo en este día, hermanos, que ninguno de los que estamos aquí o ninguno de los que nos está viendo, hermanos, quiera tener o no les quiera enseñar algo a sus hijos para que sus hijos se preparen hacia el futuro, para que un día tengan un buen trabajo. Yo no creo que ninguno de nosotros les diga a sus hijos, a sus nietos: ¿sabes qué? Tú no estudies, hermano, la escuela no sirve de nada. ¿Sabes qué? Tú haz lo que quieras. Todos queremos, es más, el gobierno de los Estados Unidos exige, hermanos, que los niños estudien. Y nosotros también queremos que nuestros hijos, soñamos que sean algo un día. Pero sin embargo, hermanos, hoy el mundo enseña algo totalmente diferente. El mundo enseña algo totalmente diferente. El mundo, hermanos, hoy enseña a trepar. El mundo, hermanos, hoy enseña a no prepararse. El mundo, hermanos, enseña a estar por encima sin importar de la manera que llegue, pero estar encima de los demás. El mundo enseña, hermanos, a no ser humildes para crecer. La humildad para el mundo, hermanos, para muchos ya no es un valor que hoy se debe de aplicar. No nos gusta, hermanos, hacernos notar. El mundo enseña que nosotros nos debemos hacernos notar y queremos estar por encima. Yo para mí, sobre todo lo mío, y el egoísmo es lo que está reinando hoy en el mundo. El egoísmo, hermanos, es lo que primero se ve en este mundo que estamos viviendo en pleno siglo XXI. Lo único que se mira es el egoísmo. Unos días atrás, hermanos, hace unos 4 días, 5 días atrás, para ser precisos, el viernes pasado, muere una persona de ahí, del rancho. Una persona, y yo ponía ese ejemplo en la prédica, rico, millonario, que no se sabe ni cuántas hectáreas de terreno tenía, hermano. No sabe cuántas cabezas de ganado tenía. No se sabe. Y me dice una persona:
Oyes, ¿qué se llevó fulano? Digo, dime tú, ¿qué se llevó? Nada. Nada se llevó. No importa, hermano. El mundo enseña, no importa cómo escales, cómo llegues, a quién pisotees, pero lo importante es que estés arriba. Eso es lo importante para el mundo. Para servir verdaderamente nosotros como Cristo, hermanos, se requiere un cambio de pensamiento. Se requiere, hermanos, un cambio de corazón. El siervo de Cristo no espera a que le sirvan. El siervo de Cristo no espera a que sea servido, sino que sirve a los demás en amor sin esperar nada a cambio. Por hoy en día, hermanos, en las iglesias, en las congregaciones, se está viendo lo que el mundo está enseñando. Hoy en las congregaciones, en las iglesias, hermanos, se está aplicando lo que el mundo está haciendo para traerlo a la iglesia. Y estamos en un tremendo error. Tremendo error que estamos, hermanos. Porque Cristo no nos está enseñando eso. En su palabra Cristo nos dice que nosotros debemos de servir. Él nos dio ejemplo. Que nosotros debemos de ser humildes. Que nosotros debemos, hermanos, dar sin esperar nada a cambio. Que es mejor dar que recibir. Y el Señor, hermanos, nos dice en su palabra que nosotros, como hijos de Dios, debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros debemos de aplicar al pie de la letra la palabra de nuestro Señor. Muchos de nosotros no queremos aplicar la palabra de nuestro Dios. Aplicamos versículos que a nosotros nos agradan. Hay muchos versículos, y yo siempre lo he dicho y se lo seguiré diciendo. Hay muchos versículos de promesas, hermanos, acondicionados. Si usted va a la palabra del Señor, todas esas promesas que dicen en la palabra del Señor están acondicionados. ¿Qué quiere decir? Que vienen con una condición. Si usted aplica primeramente la condición que está en la promesa, puede recibir la promesa, porque la promesa el Señor la puso y nos la dijo para cada uno de nosotros. Pero debemos de tomar en cuenta esa condición y hacerla nuestra, primeramente la condición para recibir la promesa de nuestro Señor. Versículo conocido que todos conocemos en Salmo 37:4, que dice claramente que nosotros debemos, que nosotros necesitamos, hermanos. Vaya a Salmo 37:4, hermano. No es palabra mía, no es palabra mía, sino que es palabra de nuestro Señor. ¿Qué dice? Deleítate es la condición. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él, ahí está la promesa, te concederá las peticiones de tu corazón. Una promesa que viene que viene acondicionada, hermano. Mateo 6:33, todo el mundo lo sabemos. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Romanos 8:28, mas los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si no amas a Dios, entonces no, todas las cosas no te ayudan a bien. Todas las promesas de la palabra de nuestro Señor. Josué le dice claramente al Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que después viene la promesa, están acondicionadas. Y el Señor, hermanos, nos dice claramente a nosotros que nosotros debemos seguir, nosotros debemos imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 10:42 dice la palabra de nuestro Señor. Así, Marcos 10, hermanos, 42. ¿Lo tenemos? Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis los que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que
el que quiera hacerse grande, ahí está la condición, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Servidor. Será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La humildad, hermanos, la humildad de la que estamos hablando no es no tener nada. Por ejemplo, cuando decimos de alguien que es humilde, mira dónde vive, no es eso, hermanos. La humildad no es poder vestirse bien o faltarle a alguien lo necesario. Tampoco en ser pobre ni tímido, que no habla y nunca dice nada. Ser humilde, hermanos, no es sinónimo de tonto, porque muchos dicen, ay, es que esta persona es humilde, o mira qué personas son humildes ya porque los miramos con ropas diferentes. Cuenta una historia, hermanos, que dice que unos campesinos llegaron a la Universidad de Harvard, y que llegando a la Universidad de Harvard pidieron hablar con el director, y que le dijeron, director, ¿sabe qué? Que mi hijo estudiaba aquí, en esta universidad. Y como estudiaba aquí, pues nosotros quisiéramos hacer algo por esta universidad, porque mi hijo amaba esta universidad. Y quisiéramos hacer algo por esta universidad. Y le dice el director, no, pues no podemos hacer nada. Imagínate que por cada persona que se muere, porque el joven había tenido un accidente y se murió. Dice, imagínate que nosotros por cada persona o por cada estudiante que se muere, le paremos una estatua aquí o le hagamos un monumento. Ya tendríamos Harvard lleno de monumentos. No, dice, es que usted no nos está entendiendo. Nosotros queremos hacer algo más por esta universidad. Como construir un edificio de salones. Y los voltea y los mira con su ropa. Y le dice, ¿ustedes saben cuánto cuesta hacer un edificio? Pues se miran los ancianitos y dicen, no, pues no sabemos. En realidad no sabemos. Dice, mire, para construir toda esta universidad se gastaron $7 millones. Y se mira uno al otro y dice, ¿es todo? Sí, $7 millones para construir esta universidad. Y le dice el esposo a la esposa, amor, ¿por qué nosotros no construimos la propia que lleva el nombre de nuestros hijos? Y es la Universidad de Stanford, hermano, que está en California. Muchas de las veces nosotros, por ver a la persona humilde, los humillamos. Muchas de las veces tenemos, esta pobre gente, estos pobres X. No, hermanos, eso no es la humildad. La humildad, hermanos, se lleva en el corazón. La humildad no es de que usted se vista diferente con ropas menos. No, hermanos, la humildad es en su corazón. No confundamos los tímidos ni humildad con falta de recursos, ni humildad con falta de personalidad. Salmo 138 dice la palabra del Señor así. Voy a usar varios versículos y en todas las predicaciones vamos a estar usando muchos versículos, hermanos. Así es que traiga su Biblia, tenga su Biblia a la mano, deshojiela antes de llegar para que aquí pueda buscar los versículos rápidamente. Salmo 138, 6 dice la palabra del Señor así. ¿Lo tenemos? Amén. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La humildad, hermanos, es aceptar. La humildad es aceptar. Para ser humilde debemos saber y aceptarnos, aceptar nuestras limitaciones para luchar por superarnos, por superarse, pero sin negar que tenemos cada uno de nosotros limitaciones. Nosotros debemos aceptarnos a como somos nosotros. La humildad es que nosotros nos aceptemos a cada uno de nosotros tal y como somos nosotros. ¿Por qué hoy en día hay mucha vanidad en el mundo, hermanos? Porque la persona no acepta la humildad. Por eso es que hay mucha vanidad en el mundo. Por eso es que
Hoy en día, hermanos, el porcentaje de hombres que se operan y que se hacen cirugía es bastante grande. ¿Por qué? Porque no se aceptan como son. Por eso las mujeres, hermanos, si no voy en contra de que la mujer se arregle, claro que no. Si usted, mujer, se arregla para su esposo, gloria a Dios. La humildad, hermanos, mujeres, la humildad no es de que usted se ponga esto, que se ponga esto otro, o que no se lo ponga. Es que se debe de aceptar tal y como es usted. No, la humildad es aceptarnos nosotros mismos tal y como somos cada uno de nosotros. Pero aceptarnos nosotros y aceptar a los demás. Ese es el problema hoy en día, hermanos, que no aceptamos a los demás, aceptamos a ciertas personas. A ciertas personas que nos caen bien, a ciertas personas que nos hacen favores, aceptamos a ciertas personas que son dadivosos, aceptamos a ciertas personas que nos hacen favores, y eso no es la humildad, hermanos. Es aceptar a tal y como son cada uno de nosotros, para que nosotros podamos darle la gloria y honra a nuestro Señor tal y como somos nosotros. Amén. La humildad, hermanos, es obedecer. Si usted no obedece, no tiene humildad. Y en la palabra del Señor, hermanos, hay bastante cosas que debemos de obedecer. Pero si usted no es humilde, usted no obedece. Si yo le digo, hermano, necesita hacer esto, pues yo lo voy a hacer a mi manera, pastor. Hermano, no es humilde, no tiene humildad en su corazón. La humildad es obedecer. Hoy, hermanos, que la gente en el mundo quiere mandar y solo mandar. Si usted va a donde usted vaya, hay un dicho, como dice ese dicho, que donde hemos visto que las escopetas le tiran a los patos. ¿Cómo dice ese dicho, hermano? Los patos a las escopetas. Los patos a las... Eso, hermano. Hoy en el mundo, hermanos, la gente solo quiere mandar y mandar. La gente no sabe, no ha aprendido a obedecer. ¿Por qué? Porque no hay humildad en su corazón. No hay humildad en su corazón. Cuando nosotros tenemos verdaderamente humildad en nuestro corazón, hermanos, obedecemos. Cristo mismo vino a obedecer. Cristo vino a obedecer. ¿Por qué? Porque era humilde, tenía esa humildad. Dice, mira, aprende de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso es que nosotros vivimos preocupados, hermano. Por eso es que nosotros vivimos estresados, porque no hemos aprendido a ser humildes. El día que nosotros aprendamos a ser humildes, hermanos, nos vamos a quitar un gran peso de nuestro ser, y vamos a vivir felices, y vamos a aceptarnos tal y como somos nosotros, gorditos, flaquitos, altos, feos, como estemos, nos vamos a aceptar. Porque hay humilde en nuestro corazón, y vamos a aceptar al que está a nuestro lado, y vamos a aprender a obedecer cuando haya humildad dentro de nuestro corazón. El mundo solamente quiere mandar y mandar, y solamente ser él. Pero debemos nosotros, como hijos de Dios, aprender a obedecer. Obedecer es respetar. Obedecer es, hermanos, saber realizar aquello que me puede indicar Dios por amor y no por obligación. Estuve predicando y yo les decía a los hermanos, ¿sabe qué? Cuando el Espíritu de Dios, cuando una persona verdaderamente salva, cuando una persona verdaderamente ha tenido una verdadera conversión, tiene una verdadera convicción. Y si no tiene una conversión, no puede tener una convicción. ¿A qué les llevo esto? Si usted verdaderamente es salvo, hermano, usted tiene una verdadera conversión. Por lo tanto, usted no necesita que nadie lo arriesgue. Usted no necesita que nadie le diga el miércoles de servicio, vámonos. Usted solito. El Espíritu de Dios que mora dentro de su corazón es el que le va a decir el miércoles de servicio a las 7, y por lo tanto debo estar a las 7. Si usted verdaderamente tiene una conversión, tiene una convicción.
El día de cortar la yarda y allí voy a estar cortando la yarda. No va a necesitar que le llame el hermano Julio: hermano, es día de cortar la yarda. Hermano, ¿por qué no vino? Es día de cortar la yarda. No, porque no hay humildad en su corazón. Ay, yo ya soy el pastor, yo no voy a venir, soy el diácono, soy el pastor, soy el líder de alabanza. Que vaya el hermano Julio, que es el de mantenimiento. Y es lo que decimos, y es lo que ponemos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no hay humildad en nuestro corazón, por lo tanto no obedecemos. Necesitamos tener una conversión para tener una convicción y poder nosotros aceptarnos, poder nosotros obedecer, poder nosotros servir. Cristo, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, sirvió, ejemplo nos dio, lavó los pies de los discípulos. Ejemplo nos dio, siendo el Dios Altísimo. ¿Nosotros qué corona tenemos? La humildad, hermanos, es sacrificio y amor. Hoy normalmente lo que nos cuesta lo dejamos a un lado. Lo que nos cuesta, no, está lejos, pastor, está lejos. ¿Cómo voy a perder esa hora de trabajo de overtime? No, pastor, no queremos sacrificar, no tenemos amor, porque no tenemos humildad, porque no tenemos conversión. La humildad es sacrificio y amor. Nosotros lo que nos cuesta, hermano, lo dejamos a un lado. Las dificultades no queremos tenerlas. No, hombre, qué problemón me metí. Y luego lo vamos dejando, lo vamos apartando. ¿Por qué no hay humildad? No hay humildad. Debemos nosotros tomar el toro por los cuernos. Aunque nos duela, aunque nos sacrifiquemos, por amor nosotros debemos hacer las cosas. Esas dificultades, esas circunstancias en las cuales estamos viviendo, si tenemos humildad, hermanos, debemos de sacrificarnos, y por amor a nuestro Señor, por el amor al Evangelio, debemos hacer las cosas y tener una verdadera convicción para la gloria de nuestro Señor y testimonio de nosotros mismos. Pero si no, no nos va a importar que va a predicar Rigo, va a predicar el hermano Rafa, no voy. No está el pastor, hay que lo ir a orar. No. La humildad es sacrificio, es amor. Vamos pasando por la vida, hermanos, con el menos esfuerzo. No queremos nosotros sacrificarnos en absolutamente nada. Además decimos, si están otros que lo hagan ellos. Yo no. ¿Para qué lo voy? Si yo no sé hacerlo. No nos cuesta. No queremos nosotros sacrificarnos. Humildad, hermanos, es sacrificarse. Realizar aquello que nos cuesta y que no nos gusta. Que no nos gusta. Pero que sabemos que hacemos un bien. Que hacemos, que estamos glorificando a nuestro Señor. Humildad tiene que ver con sembrar, y aunque eso cueste, sabemos que luego, que al futuro, que el día de mañana vamos a cosechar. Esa es la humildad, hermano. Esa es la humildad, sacrificarnos. Pero humildad, hermanos, es ser como Jesús. Humildad es ser como Jesús. Jesús acepta la humildad, acepta su misión. Este año que vamos entrando, hermanos, muchos hermanos van a empezar a trabajar, van a empezar con nuevo liderazgo. Es que me duele la cabeza, no voy a ir, pastor. Y ponga a otro que predique, ponga a otro que dé la escuela dominical. No, hermano. A Cristo no le dolía la cabeza. Cristo no estaba cansado. Cristo iba al necesitado. Cristo iba a aquel que lo necesitaba. Cristo estaba donde lo llamaban. Cristo iba. Que le dice Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, tu amigo no hubiera muerto. Es que no has conocido el poder de Dios. Nosotros necesitamos ser, hermanos, ser obedientes como Cristo hasta la cruz. Esa es la humildad.
En Jesús vemos las cualidades de la humildad. Filipenses 2:7. Filipenses 2:7, hermanos. Y no mire el reloj, hermanos, el reloj se va a parar. Ponga la mirada en Cristo. Filipenses 2:7 dice la palabra del Señor así: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús acepta ser uno como usted y como yo. Acepta ser uno como nosotros, y lo hace con todas las consecuencias, siendo el Hijo de Dios. Nace en un pesebre, crece en una sencillez de Nazaret, que no había lujos, no había tabletas, no había iPhone, no había carro, no había absolutamente nada. Y nació ahí, en el pesebre, y crece con esa sencillez. Jesús obedece, y su obediencia amorosa le lleva a la cruz. No más por ser humilde, hermanos, no más para mostrarnos su humildad. Jesús se sacrifica su futuro por la misión de salvar a usted y a mí. Jesús sacrifica su lugar como Hijo de Dios por darnos la salvación a usted y a mí. Amén. Jesús ama desde la humildad. Jesús se pone a lavar los pies de sus discípulos. Tiene ese acto de amor humilde y generoso, porque así coloca ante sus amigos un camino, servicio y amor. Y lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas es seguir el ejemplo de Jesús. Amén. Primera de Pedro, se los dije, 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. El ejemplo de Jesús es esencial para cada uno de los creyentes que han tenido una verdadera conversión y que tienen una verdadera convicción. Es el mejor ejemplo para cada uno de nosotros. Jesús mostró su gran amor, mostró su gran humildad para con nosotros cuando dio su vida por nosotros. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. Juan 15:13 dice la palabra del Señor así. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, nosotros somos hermanos en Cristo. Nosotros somos una familia. ¿Por qué nos sacrificamos nosotros nuestra vida para servir al hermano? ¿Por qué nos sacrificamos un poco de lo que nos gusta a nosotros, un poco de lo que tenemos nosotros, para ayudar al amigo, para ayudar al hermano, para ayudar la obra de nuestro Señor? ¿Por qué no nos gusta sacrificar algo por la obra de nuestro Dios? No sacrificamos el tiempo, menos algo que nos gusta, menos algo que amamos. Al hacer esto, nuestro Señor nos mostró el verdadero amor para dejarnos ejemplo a cada uno de nosotros, para que nosotros sigamos sus pisadas, para que nosotros vayamos detrás de Él, para que nosotros verdaderamente lo representemos, para que nosotros verdaderamente seamos los embajadores de Cristo. La humildad, la persona humilde, hermanos, reconoce que solamente su dependencia es de Dios. No es su dependencia de sus fuerzas, no es su dependencia de su trabajo, no es su dependencia de su trabajo, es la dependencia absolutamente de nuestro Dios. No busque el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de uno mismo, por encima
de sí mismo, en carencia de cualquier forma de egoísmo. Nosotros como hijos de Dios, nosotros debemos darle valor a todo lo demás por encima de nosotros. Jesús dejó riquezas, Jesús dejó gloria, Jesús dejó comodidad por ser el Hijo de Dios, para estar en la tierra, hermanos, y morir por usted y por mí. Por su humildad Dios le exaltó. Por su humildad solamente Dios le exaltó. Y le exaltó a lo que dice Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 dice la palabra de Dios así. ¿Lo tenemos? Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermano, ¿seguimos nosotros el ejemplo de Jesús? ¿O hasta el día de hoy no hemos seguido el ejemplo de Jesús? ¿Cómo está nuestro amor? ¿Cómo está nuestra obediencia? ¿Cómo está nuestro servicio? Dice la palabra del Señor en Colosenses 3:23. Haced todo de corazón para el Señor y no para las hombres. ¿Su servicio lo hace para el Señor o lo hace para quedar bien con el pastor? ¿Para qué lo hace usted? ¿Cómo está su amor por Cristo? ¿Cómo está su obediencia a Cristo? ¿Cómo está su servicio a Cristo? ¿Cómo está mi humildad? ¿Cómo vivimos? ¿Yo soy un buen ejemplo para otros en humildad? ¿O estoy enorgullecido en mi ego? Es que yo soy el pastor y por lo tanto me debes de tratar como el pastor. Para ser, nosotros vinimos, el Señor vino a servir y no ser servido. Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Uno de los principios básicos del ser cristiano, hermanos, uno de los principios básicos del cristianismo es sin duda el estar dispuesto a dejar de ser yo, para que sea Cristo en mí, o que sea Cristo a través de mí. Es necesario, hermano, que yo me haga pequeño para que Él crezca. Señor, que yo mengüe, pero que tu nombre crezca, Señor. Señor, que tu nombre sea enaltecido. Morir a mí mismo para que Cristo viva en mí. Es lo que es, hermano. Pablo claramente lo dijo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nos ignoran, cuando te ignoran, hermano, cuando nos ignoran, olvida el propósito. Muchas de las veces a nosotros nos atormentan, nos sentimos heridos, nos sentimos insultados, nos sentimos indiferentes y nuestro corazón, hermanos, empieza a apachurrarse porque no tenemos humildad. Porque si tuviéramos nosotros humildad, hermanos, cuando nos insultan por amor a Cristo, hay un versículo en la Biblia, hermanos, en Romanos, que dice: antes en el mundo nos bofeteaban, nos pisoteaban porque hacíamos lo malo, pero ahora que hacemos lo bueno, nos siguen insultando, nos siguen bofeteando, pero Cristo está siendo glorificado. Amén. Nuestro corazón va a ser feliz cuando nosotros tengamos humildad.
Nosotros vamos a servir, hermanos, cuando tengamos humildad. Nosotros vamos a avanzar, a caminar cuando tengamos humildad. Por haber sido considerado digno de sufrir por Cristo, debemos de morir a nosotros mismos. Eso es morir a ti mismo. Cuando hablan mal de lo bueno que haces y tus deseos son ignorados. Cuando tu consejo es despreciado y tus opiniones no importan y tú no solamente quieres hablar de Cristo y te rehusas a dejar de creer en tu corazón. El enojo, hermanos, y aún a defenderte, recibiremos toda humillación, pero con amor, hermanos, en silencio, es morir a nosotros mismos para que el nombre de Cristo sea enaltecido. Amén. Cuando aguantamos amorosas cosas que nos dicen, hermanos, y pacientemente nosotros perdonamos, cuando miramos tanta irregularidad, tanta impuntualidad, tanta incomodidad, hermanos, es morir a nosotros mismos y seguir glorificando a Cristo. Cuando muchos de nosotros, hermanos, podemos recibir aún corrección, reproches de alguien menor que nosotros, es someternos a la humildad interna y reflejar a Cristo. Sin dejar nosotros que crezca, hermanos, ese resentimiento o la rebeldía en nuestro corazón. Sin dejar que crezca esa raíz de amargura, como dice la palabra de nuestro Dios. Es dejar morir a nosotros mismos. Cuando nosotros verdaderamente pongamos la mirada en Cristo y miremos y caminemos en esa humildad, entonces Jesús les dijo a sus discípulos y nos dice el día de hoy a nosotros: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En este año, hermanos, que comienza, ¿qué es lo que vamos a seguir? ¿Qué es lo que vamos a reflejar? ¿Qué es lo que vamos a representar? ¿Vas a seguir representándote a ti mismo o vas a representar a Cristo en tu corazón? ¿Cómo caminaremos? ¿Cómo serviremos? ¿Cómo amaremos? ¿Y cómo obedeceremos de hoy en adelante? ¿Como Cristo o como Jesús? ¿Como Cristo o como Rafa? ¿Como Cristo? O ponga su nombre cada uno de ustedes. ¿Cómo lo vas a seguir? ¿Como Cristo o como tu vieja naturaleza lo estaba siguiendo? Como a tu parecer estabas bien, pero vamos a la palabra del Señor y estábamos totalmente mal, porque no hemos tenido esa conversión que se convierta en convicción por amor a Cristo, para reflejar esa humildad que Cristo nos ha dejado a cada uno de nosotros, y que sigamos sus pisadas, que sigamos su ejemplo. Amén. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, nuevamente. Gracias, Señor, por tu palabra.